Hola, mi nombre es Juan González del Castillo, soy coordinador del Grupo de Infecciones de la SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Bienvenidos a la mesa que organiza nuestra sociedad con el título Visión desde urgencias de la enfermedad por SARS-CoV-2. En primer lugar, contamos como primer ponente, al doctor Juan González Armengol, presidente de la SEMES, que nos hablará sobre la organización asistencial del proceso COVID-19. Bueno, lo primero de todo, gracias a la organización por invitar a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y a esta mesa. Yo creo que puede ser bastante interés porque es verdad que vivimos de forma importante, bueno, es el primer debut de la pandemia que, como saben, en España y en algunas regiones especialmente, debutó con un pico muy elevado de casos. Tenemos un precedente en España de preparación para este tipo de acontecimientos en general en el mundo y en la Unión Europea, y en general se puede decir que hubo mucha sensibilización con la epidemia de gripe del año 2005 y bueno, se hicieron bastantes documentaciones. A partir de entonces, la verdad es que se puede decir que, digamos, ha habido una relativa ausencia de este tipo de situaciones y bueno, y probablemente lo que ocurría es que más que una pandemia como saben ustedes, de coronavirus, se esperaba más una pandemia de gripe, y eso ha tenido también implicaciones en cosas que han pasado y que tienen que ver además también con la gobernanza del mundo y el no ser sensible a que la globalización es un excelente vector para la expansión de este tipo de pandemias, de este tipo de virus. Cómo se comportó, yo creo que esta gráfica es ampliamente conocida por todos ustedes de Wuhan, los primeros contagios y cómo se fue, digamos, neutralizando a partir de las experiencia diagnóstica o las iniciativas diagnósticas en la propia ciudad, en la propia región de Wuhan y en la propia China. Lo conocen ustedes perfectamente. Aquí en España, a diferencia de lo que ocurrió, ha habido diferencia del enfoque en países distintos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el enfoque fue directamente a partir de que podría haber transmisión de pacientes asintomáticos y como se hizo en Corea, como se hizo en otros países, hubo una persecución con PCRs a poblaciones en una, digamos, estrategia de seguimiento, de detección de casos y de posibles contactos. Y aquí en España y en otros países, pues, se partió de la base de la experiencia que había, tanto con el MERS como con el SARS, para tratar de detectar casos con un perfil epidemiológico determinado, y detectar los casos de esa manera significó que debían ser infecciosos, y la mayoría de ellos se detectó ya normalmente en centros hospitalarios, con un criterio epidemiológico muy estricto que hizo que probablemente, bueno, seguro, se pasara que estaba habiendo transmisión comunitaria a finales de febrero y primeros de marzo. Estos son los documentos del Ministerio que se trasladaron a distintas comunidades. Nosotros, bueno, desde el punto de vista de manejo asistencial, discutimos bastante el tema epidemiológico, sobre todo ya cuando veíamos lo que estaba pasando en Italia. No vamos a decir aquí que sabíamos nada, no nos esperábamos lo que luego terminó ocurriendo. Y en ese contexto lo que hicimos fue establecer ya de entrada, de forma, digamos, empírica, y con el apoyo de la dirección, de admisión y de otros servicios, 2 circuitos de ingresos de elemento respiratorio, independientemente de la capacidad diagnóstica que teníamos, que entonces era bastante limitada. Como saben ustedes, el 14 de marzo se decretó en España el estado de alarma. Y bueno, pues con todas las medidas añadidas que se fueron conociendo, que fue muy importante, implicó, no es equivalente esta alarma a medidas de confinamiento, pero implicó también más adelante incluso un confinamiento bastante estricto que duró varias semanas con su edición del mismo a nivel del Parlamento por parte de la mayoría de los partidos, y que duró el tiempo que duró,
fue muy importante y además fue necesario porque había que disminuir la tasa de transmisión comunitaria y también muy importante porque, bueno, tal y como se debutó digamos, la epidemia en nuestro contexto, el aumento fue muy rápido y hubo riesgo y de hecho ocurrió una parte relativamente importante de colapso del sistema sanitario. Muchas de las cosas que les voy a comentar, digamos, están recogidas en esto, que ya probablemente en algunos aspectos puede estar caducado, con muchísima bibliografía actualizada hasta que se hizo esta primera revisión el 20 de junio del plan de contingencia que, bueno, que editó la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias, que está disponible en este link que les pongo aquí a ustedes y que recoge, insisto, muchos de los aspectos que le voy a comentar y mucha bibliografía que merece la pena en algunos aspectos consultar, que tienen que ver con lo que sea documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia Europea, del CDC y mucho de lo publicado alrededor de pandemias a lo largo de la historia y mucho de lo que se ha venido publicando documentos en esta propia pandemia. Lo importante desde el punto de vista global es las consecuencias que tiene este virus, es su gran rapidez y la capacidad de escalar que tiene, la potencial gravedad especialmente en grupos vulnerables y, por supuesto, la consecuente perturbación social y económica, que además es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta, y ya veremos con el tiempo las secuelas sociales y económicas seguros y sociales futuras, e incluso que afecten directamente a la salud en los próximos años. Los objetivos estratégicos mundiales, usted lo conoce, es importante movilizar, generar responsabilidad a nivel individual, controlar los casos esporádicos y la trazabilidad, la detección de contactos, de los contagios, de los contactos de los contagios, cuarentenarlos, llamar también a la responsabilidad del autoaislamiento en el momento que se tenga la sospecha, independientemente de que se contacte antes o después con el sistema sanitario, tratar de controlar la transmisión comunitaria. En España ahora mismo nos encontramos en algunas zonas en transmisión comunitaria no descontrolada, pero sí relativamente importante y está significando además ingresos de forma regular. Hay que minimizar también los riesgos de nuevos brotes en entornos especiales. Es importante también las medidas en los lugares de trabajo, los centros educativos. Ahora, como saben, por ejemplo, en España hemos empezado también con los colegios. Hay que gestionar los riesgos frente a casos importados y tratar de reducir la mortalidad. No tiene nada que ver lo que ocurrió en marzo con lo que está ocurriendo ahora, sino en el aumento del número de contagios, la capacidad diagnóstica es muchísimo mayor, pero los perfiles de los pacientes, no la virulencia del virus, sino los perfiles de los pacientes, está haciendo, digamos, comportarse, y aparte del comportamiento de la propia población y determinados grupos y la mayor protección que hay, sobre todo la gente mayor, en lo que está ocurriendo en las fases actuales. Luego veremos algún gráfico que es bastante explicativo en este sentido. Cuanto más educada, más comprometida, más solidaria es la sociedad y seamos todos, mejor nos irá a cada uno de nosotros y a todos en su conjunto, tanto a nivel local, regional, como país y a nivel internacional. Es muy importante y será muy importante también el desarrollo de lo que está ocurriendo en el mundo científico, el desarrollo de vacunas y terapias y, bueno, tener, digamos, al menos algunas herramientas que hagan que podamos proteger de alguna manera, incluso de forma pseudoterapéutica, a los pacientes más vulnerables que nos permitan convivir y sacar adelante todos los sectores con este virus de la mejor manera posible y esperemos, como se ha anunciado, que sea relativamente pronto, en los próximos meses. En las fases de alerta sanitaria, bueno, pues esta clasificación desde la fase 0, fase de alerta de catástrofes a intercatástrofes, bueno, se puede hacer una clasificación desde la fase 1 hasta la fase 4. En la fase 1, digamos, ya vemos un incremento de llamadas a los números 112 o 911, o el momento de casos en los servicios de urgencias, de un porcentaje de ocupación hospitalaria y un mínimo porcentaje ya de pacientes en la UCI, hasta llegar a la fase 4, que digamos que serían, ya intervenidos previamente, ya digamos hay que tenerlo previsto, los hospitales potenciales de campaña y también hoteles o digamos arcas de Noé que sirvan para descargar los centros hospitalarios, los centros sanitarios de aquellos pacientes que sin necesidad de ingreso claramente tampoco pueden ser derivados a sus domicilios porque bueno, pueden tener capacidad o no tienen condiciones de habitabilidad necesarias para poder garantizar que no se expanda el virus en esos entornos, que son la mayoría de los casos de donde surgen los entornos más familiares, más locales.
Es muy importante a nivel del hospital constituir un comité de emergencia, el organizador, el servicio de urgencias que forma parte del mismo. Son importantes los aspectos de comunicación, las medidas de protección y seguridad, hacer un adecuado triaje teniendo en cuenta que vamos a tener un doble circuito ya integrado, ya funcionamos con dobles circuitos para, digamos, pacientes, digamos, limpios o no COVID y pacientes COVID. Eso es fundamental, es importantísimo que los pacientes que no haya ningún caso de entrada, tanto por vía programada, desde luego por vía de urgencia en el hospital, y esta organización que supone el doble trabajo es fundamental. Es muy importante tener también prevista los planes de contingencia, que por lo demás aquí en España, como saben, es obligado tener planes de contingencia y capacidad de respuesta y de expansión en los distintos servicios, también en los servicios de urgencias. Si hay capacidad, digamos, de espacio, va a ser más sencillo ampliar salas, siempre de forma ordenada, siempre de forma prevista, siempre de forma muy consensuada con todos los sectores importantes dentro de este comité de emergencias del hospital. Es intentar también mantener los servicios sanitarios, y ahora especialmente hay que decirlo, entonces también y ahora también, no relacionados con la patología COVID. Estamos hablando de un conflicto importante de derechos. Se han demorado, ya ha habido mucha mortalidad asociada a la propia pandemia, con casos indirectos, bueno, números bastante importantes, y eso tenemos que tratar de evitarlo en lo que queda de pandemia, en lo posible, todo lo que podamos y más. La gestión de recursos humanos, en alguna referencia luego haremos, es muy importante. La palabra que poner encima es de reordenación. Es muy importante también la logística, la gestión de suministro y la reversión posterior de ese calamiento. Es decir, hay una cosa que hay que empezar a decir por parte de todos. No es posible afrontar esto en condiciones si no se es mentalmente y en la práctica flexible. En urgencias tenemos, digamos, esa práctica en nuestra rutina habitual por motivos obvios. Pero el virus no se va a adaptar a nosotros ni a la administración. Nosotros nos tenemos que adaptar al virus, ¿de acuerdo? Muy importante, la gestión de la pandemia en los servicios de urgencia hospitalarios debe ir asociados a la desaparición de los sitios de saturación. No podemos tener a los pacientes mantenidos allí como potencialmente infecciosos, porque eso favorecería, digamos, la expansión del virus y la entrada o la posible infección de otro tipo, tanto de personal como de otros pacientes. Es importante también hablar del liderazgo, de la dirección de la política, de la estrategia, de los recursos humanos, los recursos en medio, los procesos, los protocolos, los procedimientos, aislamiento y prevención de la infección, y los procedimientos de una infección que tienen que estar adaptados también al contexto de la pandemia. Esto es muy importante, con criterios muy claros de actuación y consensuados, y también medir resultados y basar los resultados que hemos tenido muchos en el primer pico de pandemia en las actuaciones de los próximos días, semanas, meses. Hago referencia también a la atención a los mayores. Es muy importante, dada la triste experiencia que tuvimos, tener absolutamente controlados estos entornos en residencias, y también hay que decir también el entorno de los posibles cuidadores y de los mayores en los domicilios. Muy importante tener en cuenta que la mayoría de los mayores no están en residencias, en sus domicilios, con lo cual el control de los entornos familiares y la responsabilidad de las propias familias con sus mayores es fundamental. ¿De acuerdo? Esto tiene relación con lo que veníamos diciendo anteriormente. Algunas palabras sobre los servicios de emergencias médicas, lo referente a la gestión de llamadas, las tareas previas al transporte y el traslado posterior de los SEM. Hay casos especiales como el transporte aéreo que tiene connotaciones completamente distintas. Hay que tener procedimientos previstos para seguir después del transporte. Hay aspectos administrativos asociados también a la gestión del 112, de los centros de 112 y de los SEM, y hay situaciones muy especiales que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar procedimientos, que es el transporte de los ancianos, que tiene que ver con lo que hemos dicho antes también, el transporte pediátrico y la gestión de los cadáveres, que es un aspecto también fundamental. Voy a hacer algunos datos de la experiencia propia de nuestro hospital. Como ven, aquí empieza, digamos, esto es el 1 de febrero, aquí el 25 de abril, digamos, lo que fue, digamos, el tramo fundamental de pandemia. La llegada a urgencias básicamente se dio desde el día 5 o 6 de marzo hasta finales de marzo, independientemente de que fueron ingresando luego pacientes o se mantuvieran pacientes en un grado muy importante. Prácticamente el 90% del hospital estuvo ocupado por pacientes COVID.
llamo la atención aquí sobre el importante número de ingresos con PCR positiva y otro número que también es importante que dice resto. Normalmente no teníamos capacidad diagnóstica, mucho diagnóstico fue clínico, no teníamos capacidad diagnóstica, no había PCRs. A medida que pasaban los días fue aumentando esta capacidad diagnóstica, pero digamos que el número total de pacientes que se vieron que necesitaban ingresos fue bastante importante. Para nosotros fue muy importante también, a partir de una fecha determinada, el traslado de determinados perfiles de pacientes al hospital de IFEMA, y ya empezamos también a hacer, a medida que pasaron los días y aprendimos de nuestra propia experiencia, y créanme que cada día, como saben muchos de ustedes, era un día muy largo y cambiábamos incluso a veces de forma de pensar, o aprendíamos una barbaridad, lo que no aprendíamos o lo que se puede aprender en una semana, incluso en un mes. Y bueno, empezamos a definir muy bien los distintos perfiles de pacientes y el manejo que podían tener. Eso tiene implicaciones con lo que vamos a ver ahora, que haré referencia a la situación actual, porque vamos, independientemente de todo lo que ocurrió en marzo, esta pandemia no da lugar a, digamos, a esperas, y cada día surgen novedades y posibles actuaciones que merece la pena quizá comentar. Esta gráfica se la pongo para que entienda la diferencia que hubo de lo que fue el pico de marzo, que es esta línea de aquí. Es una gráfica que se ha publicado en Internet con un grupo de varios hospitales que van publicando datos de hospitalización referentes a la Comunidad de Madrid. Y esto es, digamos, la evolución de la pandemia que está llevando hasta fecha prácticamente ahora, del 8 de septiembre. Hay una diferencia enorme, un pico muy grande que hubo, hasta un pico de 16.000 pacientes que llegaron a ingresar, y aquí ven el ascenso progresivo asociado a la transmisión comunitaria que vamos teniendo, y vamos por cerca de 2.500 pacientes ingresados. El ascenso es progresivo, esperamos llegar hasta un pico de meseta, estabilización, y luego bajar, entrar dentro del deseo y dentro de las posibilidades que probablemente sean reales, teniendo en cuenta la experiencia que ha habido en el área metropolitana de Barcelona y en la propia Aragón, ¿de acuerdo? Y para eso hay dos cosas fundamentales y quiero hacer referencia. Aquí ven, digamos, lo que es el pico de contagios que fue alrededor del primer pico de pandemia y el que estamos teniendo ahora. Otra cosa es el perfil de pacientes y el número de hospitalizaciones que hay, no tiene nada que ver, fíjate el pico, este pico, con la gráfica anterior que les había puesto, no tiene nada que ver, ¿eh? El primer pico relacionado con este comportamiento en cuanto digamos, a comportamiento asistencial y lo que estamos teniendo ahora. Es muy importante en este sentido, dada sobre todo en sitios con alta tasa de contagios, como puede ser este caso de la Comunidad de Madrid y otras comunidades y en otros países, como está ocurriendo, la capacidad diagnóstica. Las PCRs tienen una logística y una problemática detrás y un protocolo que es muy exhaustivo y muy severo, pero para grandes cantidades se está empezando a hacer, digamos, dificultoso, y además también hay problemas puede haber problemas con el tiempo también de desabastecimiento para ese número importante de capacidad diagnóstica que hay que poder tener. En este caso, los antígenos del virus pueden dar, los test antigénicos pueden dar un resultado de manejo asistencial, especialmente para atención primaria, también en este caso para los servicios de urgencias, muy importante. Además, como ven aquí, a mayor tasa de prevalencia, a mayor tasa de contagio, el grado de sensibilidad aumenta de forma bastante importante. Y otro aspecto, ya termino, que quiero comentar de lo que aprendimos, hay un perfil de pacientes por debajo de los 60 años con una saturación por encima del 94%, daría más importancia a la procalcitonia que a la prueba PCR, y sin datos de inflamatorios o de fallo orgánico, con ese tipo de perfiles probablemente podemos manejarlo de forma ambulatoria. Lo que antes ingresábamos, ahora lo podemos manejar. Y en correlación con el porcentaje que tuvo la otra vez, estamos hablando casi de un 40% de potenciales no ingresos que se puede manejar con un seguimiento especial luego de forma ambulatoria. Muchas gracias por su atención, gracias de nuevo a la organización y encantado de estar con ustedes. Ahora os presento al doctor Pascual Piñera, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia, vicepresidente segundo de SEMES y además es el responsable del grupo respiratorio de nuestra sociedad. Nos va a hablar de la reorganización a futuro de los servicios de urgencias. Muchas gracias, Pascual. Hola, muy buenas. Es un placer poder compartir con todos ustedes la vivencia que hemos tenido en los servicios de urgencia de España. Es un honor estar en este congreso pudiendo participar.
Vamos a hablar de la repercusión de la pandemia en los servicios de urgencia a nivel nacional. Como bien saben, la pandemia ha supuesto un impacto importante en los servicios de urgencia. Hemos tenido que reinventarnos en el sentido de hemos tenido que desarrollar dos circuitos diferentes, uno para todo lo que suponía patología respiratoria y patología COVID y otro para el resto de patologías. Y lo que sí hemos notado un impacto importante en los servicios de urgencia a nivel que llegó un momento en que llegamos a tener un descenso hasta el 70% de las urgencias en nuestros servicios de urgencia en general. No solo ha sido aquí en España, sino ha sido una cosa generalizada en todos los países que han sufrido la pandemia. Lo primero que teníamos que hacer con los enfermos era identificarlos. Evidentemente no podíamos mezclar enfermos sanos con enfermos COVID, enfermos sanos en el sentido de enfermos no COVID. Y teníamos que incluso hacer un triaje incluso fuera de lo que era la puerta de entrada al servicio de urgencias. Debíamos aislar al enfermo, cada paciente debía establecer su forma específica de aislamiento y evidentemente solo podía pasar el enfermo, no los acompañantes, y eso ya era un problema de entrada, ya que pues, no entendían muy bien el por qué no podían estar con los enfermos en ocasiones y evidentemente suponía ya que si el enfermo ingresaba y estar un periodo sin ver a su familiar o su familiar sin ver al enfermo. Por lo tanto, teníamos que desarrollar un buen sistema de información durante todo el proceso para que tanto como el enfermo como la familia supiera qué se iba a hacer con él en cada momento y en cada paso y los tiempos que íbamos a usar en cada caso. A nivel organizativo hemos comentado que ha supuesto un gran impacto. Hicimos un estudio, la red de investigación de urgenciólogos, que fuimos 11 investigadores que intentamos desarrollar pues, una serie de estudios en relación con la pandemia, recogiendo todos los pacientes que han sufrido COVID en 62 hospitales de España. Y luego este es un estudio derivado de esto en el cual entrevistamos a todos los jefes de servicio del 87% de los hospitales españoles públicos o privados que atendieran pacientes públicos también. Es decir, prácticamente es el universo, el 87% del universo de lo que son los hospitales de España. Entrevistamos al jefe de urgencias porque pensamos que era la persona indicada y para el tipo de encuesta era el que nos podía dar la respuesta más adecuada. Y ahí ven ustedes la distribución por comunidades del número de lo que significa el universo y la muestra alcanzando, ya digo, un global del 87%. En principio eran 601 hospitales registrados en el Catálogo Nacional de Hospitales de España. De estos quitamos todos los privados y demás, quedaron en 284. Después hubo un servicio de urgencias que estaba cerrado por reformas, 283. De estos, 3 declinaron participar, 9 no siguieron en contacto con el responsable y 25 no devolvieron la encuesta. Al final tuvimos una respuesta de 246 hospitales en todo nuestro país. Preguntamos por aspectos organizativos y estructurales, en el cual identificábamos si había un triaje donde se hacía la primera visita, si había una observación específica, si había recursos estructurales nuevos en el servicio y demás. Preguntamos por aspectos organizativos a nivel de recursos humanos, si había más médicos, más enfermeros, más personal de otras áreas y que no fueran ni médicos ni enfermeros. También hablamos de la posibilidad de disponibilidad de pruebas de detección del SARS-CoV-2 a nivel fundamentalmente de si hubo problemas con test diagnósticos o no hubo problemas con test diagnósticos. También hablamos de la disponibilidad de equipos de protección individual, FFP2, batas impermeables, guantes, gafas y demás, todos los materiales y los elementos que forman parte de lo que es un equipo de protección individual. Y también preguntamos sobre el tema de bajas o aislamientos domiciliarios del personal de urgencia, tanto médicos, enfermería como el resto del personal sanitario que participaba en la atención de estos enfermos. Pues bien, a nivel de espacio asistencial, en general, excepto 4 comunidades, como ven ahí ustedes, como es la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Extremadura, que estuvieron, fue insuficiente la mayor parte del tiempo el espacio asistencial disponible
para atender a estos enfermos. El resto de hospitales nacionales, en principio, estuvieron con un espacio asistencial suficiente. La primera columna ven las comunidades y al lado ven un numerito, que el numerito corresponde al tanto por ciento de seroprevalencia de SARS-2 en cada comunidad autónoma. A nivel de recursos humanos, excepto Extremadura y algo Madrid, en principio fue suficientemente el número de facultativos, personal, enfermeros y personal auxiliar durante toda la pandemia. Los 4 periodos que vemos es del 1 al 15 de marzo, del 15 de marzo al 31 de marzo, del 1 de abril al 15 de abril y del 15 de abril al 30 de abril. Esos son los T1, T2, T3 y 4 porque se pueden orientar en la gráfica. Como hemos comentado, excepto de Extremadura y un poquito Madrid, en general los recursos humanos parece ser que fueron suficientes. A nivel de test es donde vemos completamente azul prácticamente todo el país, excepto La Rioja, en lo cual fue completamente insuficiente o con cierta frecuencia fue insuficiente de una manera significativa la existencia o no de test para determinar la enfermedad. En muchas comunidades, desde semanas del inicio, se determinó que el diagnóstico sería clínico y se dejaron de hacer test, entre que había mucho enfermo, por un lado, y por otro lado, la baja disponibilidad de estos test, lo cual supuso un problema importante. A nivel de recursos humanos médicos en general, pues en todos los servicios de urgencia, como vemos, esto habla del número de bajas que sufrimos, excepto en la Comunidad de Madrid, pues la pandemia sí llevó muchas bajas a nivel médico. Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Rioja y Castilla-La Mancha. En el resto del país, en general, el número de bajas fue relativamente bajo. A nivel de enfermería, muy similar al nivel médico. Añadimos aquí Extremadura probablemente, pero en general el nivel fue bajo, entre el 1 y el 5% de personal sanitario hospitalario, hablamos de personal hospitalario, y de otros profesionales de la urgencia. Madrid y Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares fueron en general los que más bajas tuvieron en este sentido. A nivel, una vez visto todo esto, podemos ver que en la crisis, evidentemente, hemos podido aprender a ayudarnos mutuamente y toda la sociedad, a los sanitarios nos han apoyado de una forma encomiable. Creo que han dejado de haber especialidades durante la crisis. Todos han colaborado, todos hemos estado juntos. No ha habido diferencias entre... Nadie ha querido quedarse al margen. Cada uno ha participado al nivel de sus posibilidades sin llegar en ningún momento a tener ningún problema interespecialidades. La sociedad española en general ha reconocido la importancia del sistema de salud que tenemos, eso es evidente. Estamos en la actualidad en una segunda ola. Ahora tenemos a todos los pacientes. Ahora ya no ha bajado el tanto por ciento de pacientes que estamos asistiendo. Ahora estamos asistiendo pacientes normales y pacientes COVID. Los servicios de urgencia estamos completamente al borde en estos momentos casi de la saturación. Nos tenemos que plantear dos modelos de asistencia. O seguir como hasta ahora con los dos circuitos, o bien hacer todo el servicio de urgencias circuito COVID, en el cual pues todo el mundo debe trabajar con su equipo de protección individual, independientemente de que el paciente que tengas enfrente sea una sospecha o no de COVID. Esto es un modelo que nos tenemos que plantear hacia dónde ir. Probablemente con la situación que tenemos ahora de la amplitud de síntomas que puede tener ya un paciente con sospecha de COVID y la banalidad que empiezan a presentar muchos de ellos y que acuden al servicio de urgencias, probablemente no sea nada descabellado intentar estructurar el servicio entero como si fuera un COVID y atender a todos los enfermos como si fueran sospechosos. Muy importante, ahora parece ser que tenemos suficiente EPI y probablemente tengamos suficientes test. Es muy importante esto para nuestro trabajo en urgencias. Hemos tenido muchísimo contagio en sanitarios que no podemos tolerar de nuevo ese nivel de contagio que hemos tenido porque es completamente irracional y no podemos tolerar de nuevo
el tener el 25% del total de enfermos que hemos tenido en este país que sean los sanitarios precisamente, fundamentalmente sanitarios de medicina extrahospitalaria y atención primaria, urgencia extrahospitalaria y atención primaria. En hospitales, por lo que hemos visto, parece ser que hemos tenido menos, pero no podemos tolerar este nivel de contagio. Tenemos que hacer una profunda reflexión que todavía no hemos hecho de lo que ha sucedido de cara a intentar gestionar de la mejor manera posible la segunda ola que estamos sufriendo y probablemente suframos en un futuro no muy lejano una tercera ola. Está descrita en las pandemias y probablemente sigamos así. Los servicios de urgencia están ahí a pesar de no tener su especialización en medicina de urgencias. Creo que todos, independientemente del papel del título, somos especialistas en medicina de urgencias y creo que el Ministerio debe cumplir sus compromisos o debería cumplir sus compromisos que adquirió el ministro Salvador Illa en el Congreso de los Diputados diciendo la creación de la especialidad de medicina de urgencias antes de final de este año. Y evidentemente, como la Sociedad Española de Medicina de Urgencias ha afirmado, debemos solicitar una auditoría externa de forma urgente. Hay que hacer un análisis independiente de la gestión que se ha llevado en la pandemia y creemos que es muy necesario para depurar responsabilidades de toda la gestión que se ha llevado, todo lo que se ha podido hacer mal y evidentemente ha habido muchísimas cosas que también se han hecho bien, pero ha habido cosas que creo que no debemos tolerar. Por ejemplo, una de ellas son el terrible número de contagios de sanitarios, porque tenemos que saber por qué ha pasado eso, tenemos que saber por qué los muertos no encajan, tenemos que saber por qué muchos números, por qué somos ahora el país que en la segunda ola que tenemos, que estamos en la cabeza de nuevo del número de positivos entre los países de nuestro entorno. Todo esto es importante conocerlo y saberlo y creo que una auditoría podría resolverlo. Creo que la exposición ha sido suficientemente clara para ver lo que hemos sufrido los servicios de urgencia, lo que ha padecido el servicio de urgencias durante esta primera ola de la pandemia y empezamos a sufrir la segunda ola. Y creo que es muy importante que el trabajo que estamos desarrollando de cara a la sociedad y cara a todos los enfermos, que evidentemente sin nuestros compañeros, tanto de atención primaria como del resto de especialidades, sería mucho más difícil. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder compartir estos momentos con ustedes y cualquier duda me pueden consultar, tanto en mi email como en el Twitter que tengo disponible para todos ustedes. Muchas gracias. La última ponencia de esta mesa la impartiré yo mismo y en ella os hablaré de la investigación en urgencias que se ha desarrollado acerca del COVID-19. Como les he dicho, hablaremos sobre la investigación y les presentaré en los próximos minutos fundamentalmente 4 trabajos recientemente publicados o que están en prensa para su publicación en los próximos días, desarrollados en urgencias y que tienen como temática central el COVID-19. Lo primero que les quiero presentar es esta red de investigación que hemos puesto en marcha a través de la sociedad científica, a través de SEMES, una red de investigación que involucra a 62 hospitales que representan 12 de las 17 comunidades autónomas españolas y que tiene una población de referencia de 15,5 millones de personas, lo que constituye aproximadamente el 33% de la población total española. Esta red de investigación se ha centrado fundamentalmente en presentar, en investigar presentaciones atípicas de la enfermedad por SARS-CoV-2 diagnosticadas en urgencias, no durante la hospitalización, y se han desarrollado, como ven, varios proyectos de investigación que están en este momento en evaluación por diferentes revistas. En este artículo especial de emergencias se explica con detalle esta red que hemos llamado SIESTA y que ha desarrollado esta investigación sobre manifestaciones clínicas atípicas en 62 hospitales como les digo. Ya está publicado este primer trabajo que evalúa o describe las características clínicas de los pacientes con COVID-19 atendidos en los servicios de urgencias hospitalarios españoles. Son 1000 pacientes seleccionados al azar y evalúan
su asociación, la asociación de las características de los pacientes, la forma de presentación clínica o los hallazgos analíticos o radiográficos con los resultados en la evolución de los mismos, medidos en términos de mortalidad o de un evento combinado formado por el ingreso en unidad de cuidados intensivos, la intubación orotraqueal o la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Lo que procuramos es identificar precozmente a la población más susceptible de empeorar para prever y mejorar los resultados. La mortalidad intrahospitalaria registrada en este estudio es del 11,9% y coincide con las cifras reportadas por la autoridad sanitaria. Como veis aquí en esta primera tabla, se presentan la asociación de las variables demográficas y de comorbilidad de los pacientes con los malos resultados clínicos. Como ya es conocido, la edad es uno de los factores de riesgo más importantes para esa mala evolución clínica, y destacaros también el tema de la obesidad con un ratio de más de 2. La diabetes y otras enfermedades cardiovasculares y respiratorias no demostraron significación estadística en nuestro estudio, como sí han demostrado en otros trabajos presentados en la literatura científica. En esta tabla podéis ver la asociación de las variables clínicas con ese mal pronóstico, un estudio multivariable, y veis cómo el deterioro del nivel de conciencia o la auscultación de crepitantes pues se relacionan con ese peor pronóstico. Y por último, presentaros esta tabla de asociación de las variables de las exploraciones complementarias, cuyos resultados son más similares a lo ya publicado en la literatura, hallazgos radiológicos como los resultados bilaterales o la cardiomegalia, hallazgos analíticos como la linfocitosis o la linfopenia, la plaquetopenia, el aumento del dedímero, del LDH o la insuficiencia renal, pues se asocian a un peor pronóstico de los pacientes. Os animo a leer el artículo porque a buen seguro podréis sacar detalles interesantes de las características de la población que hemos atendido en urgencias. En este segundo trabajo veis el número de atenciones en el servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos, donde yo trabajo, en el primer mes de la pandemia, durante el mes de marzo, y veis cómo hemos trazado fechas claves en la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias y cómo esas decisiones han podido influir en la actividad en el servicio de urgencias. Veis en primer lugar la fecha marcada como el 5 de marzo, donde se produce la liberación de la prueba diagnóstica de PCR para que se pueda pedir a criterio del médico asistencial y no bajo la supervisión de salud pública. La fecha del 11 de marzo, donde ya existe transmisión comunitaria o se reconoce la transmisión comunitaria. El 14 de marzo, donde se declara el estado de emergencia. Y el 25 de marzo, donde se vuelven a limitar los test, de tal manera que la autoridad sanitaria nos indica que en pacientes con alta sospecha clínica no es necesario realizar el diagnóstico microbiológico. Veis en un azul más oscuro el número de atenciones por patologías no relacionadas con el COVID, en color rojo pacientes con infección respiratoria o fiebre de origen desconocido, donde no se realizó el test de PCR, en color verde los posibles casos de COVID, en color azul los casos probables y en color violeta aquellos casos que tienen confirmación desde el punto de vista microbiológico. De este estudio que presenta la evolución de las atenciones en nuestro hospital, pues podemos ver cómo durante la primera etapa no se pudo realizar un diagnóstico preciso de las infecciones por SARS-CoV-2, todos esa franja roja que son pacientes que clínicamente podían tener una infección, pero en los que no se realizó porque no tenían indicación desde el punto de vista de cumplir la definición que en ese momento estaba establecida para realizar la PCR, pues podemos ver cómo
esa decisión pudo tener consecuencias en que al evitar el diagnóstico preciso de infección por SARS-CoV-2 puede haber favorecido la transmisión viral y la propagación del brote. Una segunda consecuencia es que el confinamiento de la población causó una fuerte disminución de los casos de la atención por patología no COVID en urgencias, y aquí podemos hipotizar que los pacientes evitaban ir a los hospitales porque tenían infecciones por COVID-19. Finalmente, una tercera conclusión es que hubo un alto número de casos sin un diagnóstico confirmado debido a las restricciones de las pruebas del SARS-CoV-2, y esto puede haber subestimado los casos y muertes actuales reconocidos en España debido a que solo se incluyen en las estadísticas oficiales los pacientes con diagnóstico microbiológico. Les presento este tercer estudio. Es un estudio con el objetivo de investigar el efecto del momento en que se toma la decisión de confinar a la población y el número de casos declarados de COVID-19, así como la mortalidad en países europeos. Para ello se recogen los datos de 16 países europeos. Las variables de estudio fueron el tiempo hasta el distanciamiento, fecha de entrada en vigor de las medidas de distanciamiento social y la fecha del primer caso detectado, y el tiempo hasta el confinamiento tomado como la fecha de entrada en vigor de las medidas de confinamiento y la fecha del primer caso detectado. Las variables de resultado fueron el número total de casos y muertes, tanto absolutas como relativas, ajustados al total de la población de cada país, relacionadas con COVID-19, registradas 90 días después del primer caso de la enfermedad declarada en cada país. Los resultados mostraron que existe una estrecha correlación entre el número de fallecidos por COVID-19, totales y por millón de habitantes, en relación con los días transcurridos hasta el confinamiento. En lo que respecta al número total de casos, se documentó un coeficiente de correlación elevado en relación con el tiempo transcurrido hasta el confinamiento, junto con el número de test realizados. En la figura que veis más a vuestra derecha se puede observar cómo de diferente ha sido la evolución de la pandemia en cuestión del número de fallecidos por millón de habitantes entre los datos a comienzos de la pandemia, 15 días desde la detección del primer caso, y los datos recogidos 90 días tras el primer caso en cada país en función del tiempo transcurrido hasta el confinamiento. En conclusión, los resultados de este trabajo muestran que existe una fuerte relación entre el número de fallecidos por COVID-19 en Europa y en menor medida entre el número de casos declarados y el tiempo transcurrido entre la declaración del primer caso y la toma de decisión del confinamiento durante la pandemia de la COVID-19. Este es el cuarto trabajo que os quiero presentar, el último trabajo que os quiero presentarlos, que está publicado en Emergencias y que describe el perfil clínico y la mortalidad a los 30 días, diferentes categorías diagnósticas en los casos de COVID-19 atendidos en un servicio de urgencias. También este estudio se desarrolló en un hospital, en el Clínico San Carlos de Madrid. Se estratifican los pacientes en función de la sospecha clínica y el resultado de la PCR. Se consideró alta sospecha cuando existe un caso sospechoso con criterios clínicos, analíticos y radiológicos compatibles con un diagnóstico de COVID-19 a juicio del médico de urgencias responsable del paciente. Si no cumplía estas premisas, se clasificó solo como sospecha. Podéis ver en la parte de arriba los casos de sospecha y en la parte de abajo los casos de alta sospecha, a la izquierda los de PCR negativo y a la derecha los de PCR positivo. Podéis ver el perfil clínico de presentación de estos pacientes, como en pacientes con sospecha clínica y PCR negativo, lo que predominan son síntomas de odinofagia, congestión nasal, con buena saturación de oxígeno, y en pacientes con sospecha clínica y con PCR positiva, pues destaca que ya son pacientes con mayor comorbilidad y edad y la presencia de fiebre. En cuanto al grupo de pacientes con alta sospecha, podemos ver que los que tienen PCR negativa tienen con mayor frecuencia diarrea, anosmia o disgeusia, y en los pacientes de alta sospecha con PCR positiva podemos ver cómo son pacientes también con mayor comorbilidad de edad y una vez más la fiebre está presente en estos pacientes. Esta categorización clínica pues tiene consecuencias también en términos de resultados clínicos. Veis en esta tabla cómo esas categorías clínicas se relacionan con la necesidad de ingreso, con la gravedad del episodio, la mortalidad intrahospitalaria, la necesidad de oxígeno, el ingreso en UCI o la mortalidad a 30 días
Por tanto, ese perfil clínico que establecemos en función de la sintomatología, la comorbilidad y el resultado de la PCR nos da pistas acerca de la evolución a futuro de los pacientes y nos puede ayudar a la toma de decisiones en urgencias sobre la necesidad de ingreso o si podemos dar a los pacientes de alta. Por último, presentaros la experiencia también de mi hospital. En mi hospital existe un sistema automatizado de alerta para la detección a través de la historia clínica electrónica de pacientes potencialmente graves, basados en que el ordenador calcula de forma automatizada un news score, un diferencial de SOFA actual del paciente con el SOFA basal, y también pondera el valor del ácido láctico en función de la presión arterial. ¿Veis? Esos umbrales que tenemos establecidos para identificar pacientes potencialmente graves, y el sistema, si el paciente supera en cualquier momento a lo largo de su estancia en nuestros servicios esos umbrales establecidos, pues nos da una alerta electrónica que hace que el médico evalúe ese paciente y vea si la alerta es verdadera o falsa, y si es verdadera, actúa en función de ello. Estas alertas que ya tenemos demostrado que funcionan en nuestro día a día, hemos mirado a ver si efectivamente también tienen utilidad para detectar pacientes con COVID que vayan a tener una mala evolución clínica, tomado como mortalidad a los 30 días, como endpoint mortalidad a 30 días, y veis ahí el área bajo la curva que presentan nuestro sistema de alertas. Veis, por ejemplo, la escala NEWS, cómo se comporta la escala NEWS en los pacientes con COVID y cómo la mortalidad de estos pacientes se va incrementando en función del incremento del valor de la escala NEWS. Por tanto, parece, ¿no?, por estos resultados, que puede ser útil para la estratificación del riesgo de los pacientes. Aquí veis en esta gráfica cómo las diferentes alertas establecidas se correlacionan con un peor pronóstico de los pacientes, y yo creo que lo más importante es ver la diferencia en mortalidad a 30 días entre los pacientes que no presentan ninguna alerta, que alcanza el 4,2%, y los pacientes que tienen cualquiera de estas alertas, que nos viene a decir que 1 de cada 4 pacientes que tienen una alerta pues fallecen a los 30 días. Por tanto, parece que este sistema que tenemos establecido de manera rutinaria desde hace ya un par de años en nuestro servicio de urgencias puede también ser útil para estratificar el riesgo de los pacientes y, por tanto, para adecuar los cuidados intensivos o para tomar decisiones de alta. Hay, sin duda, modelos ya publicados. Este es uno de los modelos publicados en la literatura que ayudan a estratificar el riesgo de los pacientes. En este estudio hay 10 variables que se asocian con un peor pronóstico de los pacientes, y yo creo que esto es una línea de investigación muy importante en urgencias, puesto que la toma de decisión sobre la alta del paciente debe ser una toma de decisión sin duda segura, pero también tenemos que tener en cuenta que un ingreso inadecuado pues, da lugar a una sobresaturación de la hospitalización y a un aumento de costes, y debemos fomentar el alta de los pacientes de bajo riesgo para evitar esto. Muchas gracias. Ahí tenéis mis datos de contacto por si en el futuro queréis contactarme. Muchísimas gracias. Después de las 3 ponencias vamos a pasar a presentar las 3 mejores comunicaciones enviadas al Congreso en el ámbito de urgencias. La primera de ellas lleva el título de Evaluación de un protocolo de manejo ambulatorio para la neumonía por COVID-19. La presenta el doctor Francisco Javier de Gil Muñoz, del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, y en el trabajo nos explicará los criterios de alta de pacientes con neumonía debido al SARS-CoV-2 que han utilizado con éxito en su centro. Hola, mi nombre es Javier Teigel, soy médico internista, trabajo en la urgencia del Hospital Infanta Cristina de Parla y vengo a contaros los resultados de un protocolo de manejo ambulatorio para pacientes con neumonía COVID-19.
Como ya sabéis, en el momento culmen de la pandemia, cuando había muchísimos ingresos por neumonía, había que empezar a filtrar qué pacientes se podían manejar ambulatoriamente y cuáles necesitaban obligatoriamente ingreso. Como no había unos criterios definidos en la literatura, nosotros elaboramos nuestros propios criterios basados en la literatura al respecto, sobre todo un JAMA y un Lancet que se publicaron en aquella época y que hablaban de los factores de riesgo asociados a mortalidad y a mala evolución, de manera que creamos unos criterios mayores que básicamente los pacientes mayores de 70 años con hipoxemia o desaturación con la marcha, con taquipnea grave de broncoespasmo, con afectación radiológica mayor al 50%, con 2 o más puntos en el PUC 65, con una PCR por encima de 100 miligramos litro, pedímeros por encima de 1000 o linfopenia menor o igual a 800, tenían que ingresar obligatoriamente. Los pacientes que no tenían esos criterios mayores podían ser manejados ambulatoriamente con seguimiento telefónico y tratamiento. Definimos también los criterios menores un poco más laxos, de manera que si había una acumulación de criterios menores, pues también se valorará el ingreso y manejo hospitalario. Bien, en ese periodo de tiempo, los pacientes que manejamos ambulatoriamente fueron 314. Tenemos aquí un poco la distribución de las características. Había pacientes con edades entre 50 y 70 años, unos cuantos. Había un 30% de pacientes con alguna comorbilidad. Había más de un 50% de los pacientes con afectación bilateral, aunque menor al 50%. Había pacientes con alteraciones analíticas. Y, bueno, los resultados es que pues de esos pacientes el seguimiento medio duró unos 5 días, con unas 3 llamadas por paciente. Aproximadamente el 20% de los pacientes precisó una reevaluación en urgencias físicamente, la mitad de ellos por indicación del médico que les seguía telefónicamente, la otra mitad por aparición espontánea del paciente en urgencias. Dispusimos de algunos pulsioxímetros que conseguimos durante ese periodo y que dimos a algunos pacientes, más o menos el 15% de los pacientes tuvieron un pulsioxímetro en casa, la gran mayoría, el resto no tuvieron. Y del total de 314 pacientes, 20, que son el 6,4%, precisaron reingreso. En el momento del reingreso, solo uno tenía insuficiencia respiratoria y de los 20 que ingresaron, solo 3 desarrollaron insuficiencia respiratoria grave, que definimos como necesidad de reservorio, es decir, más de 6 litros por minuto de flujo de oxígeno. Ningún paciente ingresó en UCI y ningún paciente falleció, de todos los que manejamos ambulatoriamente. En ese periodo, en el periodo de estudio, en nuestro hospital se diagnosticaron 1.072 neumonías COVID y conseguimos manejar ambulatoriamente pues prácticamente un 30% de ellas. Durante este periodo, el Ministerio sacó unas recomendaciones de qué pacientes se podían manejar ambulatoriamente con unos criterios más restrictivos que los nuestros, que si lo aplicáramos a nuestra población, pues habríamos manejado aproximadamente un 5% de los pacientes de forma ambulatoria. Eso quiere decir que nuestro protocolo, que además es muy seguro en términos de que pues, no ha habido mortalidad y la tasa de reingresos ha sido muy baja, nos ha permitido manejar fuera del hospital pues, prácticamente 6 veces más pacientes que las únicas directrices que había de forma oficial. Por tanto, las conclusiones del estudio es que el manejo ambulatorio de los pacientes con neumonía de bajo riesgo es seguro y que se puede manejar un gran número de pacientes en este régimen, siempre y cuando se seleccionen de forma adecuada, ¿no? Y podría ser recomendable acompañarlo de un seguimiento telefónico como un margen extra de seguridad. Muchas gracias y un saludo. La segunda comunicación que os vamos a presentar lleva el título de Impacto de la centralización de la asistencia urgente y la hospitalización pediátrica en el proceso asistencial de un servicio de urgencias pediátrico. La presenta el doctor José Antonio Alonso Cádenas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y nos presenta un trabajo donde se analiza el impacto de la centralización de la asistencia urgente y la hospitalización pediátrica de los 21 hospitales públicos en 2 de la Comunidad de Madrid. Hola a todos, mi nombre es José Antonio Alonso Cádenas y soy pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. La comunicación que les voy a contar a continuación lleva el título de Impacto de la centralización de la asistencia urgente y la hospitalización pediátrica en el proceso asistencial de un servicio de urgencias pediátrico. Para empezar, el objetivo de la misma fue analizar el impacto de esta centralización de la asistencia urgente pediátrica y la hospitalización pediátrica de 21 hospitales en 2 hospitales de la Comunidad de Madrid durante el estado de alarma.
y ver qué supuso esta centralización en el proceso asistencial de uno de los servicios de urgencia pediátrico que fue referencia durante ese periodo, comparándolo con el periodo del año anterior. Se realizó una revisión retrospectiva de los indicadores de calidad del proceso asistencial en el servicio de urgencias pediátrico del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús durante el periodo referido en el año 2019 y 2020. En cuanto a los resultados, en el año 2020 fueron atendidos un total de 6.813 pacientes, lo que supuso un 22% menos con respecto al año anterior. La media de número de urgencias por tramo horario se vio que más uniforme durante este año 2020, desapareciendo el pico de asistencia habitual que se vio en el 2019 de entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. En cuanto a la media de episodios diarios según los días de la semana, se homogeneizó esta asistencia desapareciendo las diferencias entre los días laborables y sábados y festivos. En cuanto a los indicadores de calidad analizados, el tiempo de pretriaje menor de 15 minutos, la media de tiempo de pretriaje y la media de tiempo entre el triaje y el inicio de la atención médica fueron similares durante ambos años, no habiendo diferencias estadísticamente significativas. La complejidad del servicio de urgencias pediátrico atendiendo al nivel de triaje fue mayor durante el año 2020. Como vemos ahí, los niveles de clasificación 1, 2 y 3 fueron mayores en este último año respecto al 2019. También se analizaron otros indicadores que nos hablan de la complejidad de estos pacientes. Se vio cuál era la estancia en minutos, la estancia de más de 4 horas en el servicio de urgencias pediátrico, el número de pacientes que sean trasladados a la unidad de observación y la tasa de hospitalización global. Bueno, pues bien, todos estos indicadores de calidad aumentaron de manera significativa en este año 2020 con respecto al año 2019. Por último, en la tasa de readmisiones con ingreso vio que se dobló durante el año 2020 respecto al año anterior, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Si bien es cierto que esta tasa de readmisiones aumentó a expensas fundamentalmente de pacientes que acudían por progresión de la enfermedad. Dichos pacientes, esta situación está fuera del alcance de la asistencia médica y en proporciones muy similares a las del año 2019. Con todo esto, se puede concluir que a pesar de la centralización de esta atención pediátrica hospitalaria, los episodios en el servicio de urgencias pediátricas disminuyeron, aumentando su complejidad y la tasa de ingresos sin repercusiones importantes sobre los principales indicadores del proceso asistencial. Muchas gracias. Por último, el último trabajo que vamos a presentar lleva el título de Calculadora COVID-19, un modelo para la estratificación del riesgo y toma de decisiones asistenciales en un servicio de urgencias hospitalario. Está presentado por el doctor Rafael Suárez del Villar Carrero, que nos presenta una calculadora para estratificar el riesgo de mala evolución de los pacientes con COVID que podría resultar de ayuda para la toma de decisiones de ingreso o alta de estos pacientes. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Suárez del Villar, residente de Medicina Interna del Hospital H.M. San Chinarro, del Servicio de Medicina Interna, y les quiero presentar la calculadora COVID-19, un modelo para la estratificación del riesgo y la toma de decisiones asistenciales en un servicio hospitalario de urgencias. La justificación de la aplicación es la estratificación de la situación actual de la pandemia COVID-19 por una situación en la que hace ya más de 7 meses que estamos enfrentándonos a esta enfermedad y seguimos en una situación en la falta de conocimiento de la enfermedad, a pesar de que llevamos ya una oleada y las cosas han cambiado un poco. Seguimos con una variabilidad de protocolos publicados con gente al que enfrentarse y el sistema sanitario ya a partir de marzo y durante los siguientes meses se vio completamente saturado y nos estamos viendo abocados, y a pesar de ello seguimos sin un tratamiento específico que de una forma que nos permite tratar a los pacientes de una forma
específicas, por la redundancia. El objetivo de esta presentación es presentaros una aplicación que permite estratificar el riesgo de mala evolución de los pacientes por COVID-19, así como evaluar las necesidades asistenciales, de forma que podemos estratificar al paciente que tiene que ingresar, o al paciente que ingresará, que sería de alta, o al paciente que ingresaría en caso de necesario. Este sería un modelo de la calculadora, un paciente al azar, en el que se refleja el hospital al que se introduce al paciente, el número de identificación, teléfono de contacto, todo ello guardado de forma anonimizada y bajo seguridad en una nube propia con un servidor dedicado, y variables como edad, sexo, temperatura, disnea, fecha de inicio de síntomas, nivel de conciencia, saturación, frecuencia, tensiones, parámetros analíticos, la imagen y la radiografía de tórax, o TAC en caso de solicitarlo, y las comunidades de paciente. Y con todo ello, en función de esas variables ponderadas, la calculadora estratifica según un grupo de riesgo de 1 a 5 y establece el destino del paciente. Alta, ingreso en planta, ingreso en UCI. Y si se va de alta, 3 niveles de riesgo. A, B o C para recomendaciones de 24, llamada a las 24 o a las 48 horas. La aplicación puede ser utilizada desde cualquier dispositivo capaz de conectarse a Internet, ya sea ordenador, móvil o tableta. Los resultados, los grupos serían de 1 a 5, grupo 1, grupo 2, paciente no enfermo, enfermedad leve y con seguimiento telefónico, grupo 3, enfermedad moderada, no subsidiaria, tratamiento antiinflamatorio actualmente, grupo 4, enfermedad grave y grupo 5, enfermedad crítica. La frecuencia, los datos de continuación, la frecuencia absoluta estratificada por mortalidad, donde se ve que el grupo 5 es el de mayor mortalidad, el grupo 4 un poco menos de mortalidad y el grupo 3 es el de menor mortalidad, que es el que inicialmente tiene una enfermedad moderada. Por lo tanto, los grupos se correlacionan con la mortalidad que luego vemos en planta. Los grupos, uno es el ingresor y otro es la evolución en planta. Como resultado, casi 3.000 pacientes fueron valorados en los distintos hospitales del grupo. La mitad, un poco más de la mitad, fueron dados de alta a domicilio con un seguimiento telefónico, de los cuales 1.300 ingresaban en planta, de los casi 3.000. 27 de ellos ingresaron directamente a la UCI. 4 fueron dados de alta las primeras 24 horas desde planta, y 9 de los pacientes reingresaron antes de las 24 horas. Por lo tanto, la calculadora COVID permite estimar el riesgo y estratificar adecuadamente a los pacientes, es decir, una correlación con la mortalidad, así como asignar la decisión asistencial óptima de una forma rápida y sencilla. Tiempo de manejo, más o menos 1 minuto y medio. Y si cualquier hospital está interesado en participar en esta iniciativa, pues ahí le dejamos nuestro mail para que participe. Gracias por todo y aquí estamos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os envío un cordial saludo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos los ponentes por sus magníficas intervenciones. Yo creo que muy interesante todo lo que nos han aportado y abrimos ahora un tiempo para debatir, un tiempo de debate en que podemos realizarles preguntas sobre sus ponencias o sobre lo que deseéis. Ya sabéis cómo comunicarnos con la organización del Congreso para hacerme llegar a las preguntas que yo les transmitiré a ellos. Mientras me llegan vuestras preguntas, pues empiezo con la discusión. Yo creo que por la parte más obvia de todo esto, que es decir, que hemos aprendido de lo que pasó y cómo aplicarlo a la nueva ola que nos está viniendo. Entonces, yo sí quería conocer la opinión tanto de Juan como de Pascual sobre qué estrategias organizativas debemos implementar en estos momentos para que no nos vuelva a ocurrir la situación de saturación del sistema sanitario, teniendo en cuenta lo que pasó y las medidas que tomamos en la primera ola. Juan, por favor, comienza tú. Dos aspectos. Uno, evidentemente, optimizar más el control de la transmisión comunitaria, decíamos el factor epidemiológico, control del tema epidemiológico. Y desde el punto de vista asistencial, que es lo que nos compete, de lo que se supone que estamos aquí, yo creo que se puede optimizar de gran manera el manejo asistencial de estos pacientes. Y para eso hay tres aspectos muy importantes. Uno que es subjetivo y que es bueno que todos entendamos, no en urgencias, sino en general, algo que ocurrió o de forma impuesta o de forma voluntaria en la mayoría de los casos, que no es malo, hay que entender que hay que salir de la zona de confort.
no vamos a trabajar y no tenemos que salir de nuestra cuadratura porque esto es una pandemia. Tenemos que ser tremendamente solidarios con el resto del sistema y con el resto de sectores de la sociedad, y eso es muy importante, no lo pienso de esa manera. Y luego agilizar el tema asistencial y hay que hacerlo, es muy importante. Hemos aprendido mucho en los primeros meses y aunque solo sea probablemente el avance en procedimientos y el saber distinguir perfiles de pacientes y la organización, ha hecho algo fundamental a la hora de poder manejar estos pacientes en tiempo y forma, en salvar vidas y en llevarlos o adecuarlos al nivel asistencial. Y una cosa muy importante es, de los 3 pilares en cuanto a tratamientos, que es el estudio, el ensayo de tratamiento, las vacunas, hay otra parte fundamental que para nosotros es muy importante, que va a ser también en primaria, que es la optimización de los métodos diagnósticos. En este sentido, en el nivel que estamos de realización de pruebas de PCR, a partir de ahora ya se va a quedar probablemente demasiado costoso, demasiado complejo, y hay que pasar al tema de los antígenos ya de forma inmediata, con resultados inmediatos, tanto en el primer nivel de asistencia a la atención primaria y desde luego también en los servicios de urgencias. Y una cosa muy importante también es que distintos perfiles de pacientes se manejen de la misma manera en los entornos, en regiones, de forma relativamente parecida. Yo más o menos lo resumiría de esta manera. Pascual. Bueno, como dice Juan, creo que el sistema en general, no solo el hospital o primaria o los que tenemos encima de nosotros habitualmente, que son el resto de especialistas del hospital, esto es una pandemia y nos tenemos que organizar todos en base a lo que estamos viendo, ¿no? Probablemente, además de nuestros 2 circuitos en urgencias, hubiera que organizar algún tipo de circuito en el cual se facilitara el acceso rápido a pacientes que realmente no requieren un control hospitalario, pero sí requieren una exploración complementaria rápida, como puede ser una radiografía. Sí sería bueno hacerle un circuito específico que los médicos de primaria tuvieran acceso a él y tuvieran acceso los pacientes. Y evidentemente es muy importante, como también ha dicho Juan, es el tema de las determinaciones de la PCR, ¿no? La PCR, hay por ahí un par de laboratorios que han sacado un modelo de PCR que se puede tener en 15 minutos. Ellos, con un estudio, tienen un estudio de 241 enfermos con 93% de sensibilidad y 99% de especificidad. Habrá que comprobar si eso es real y se hace en 15 minutos y es tipo, porque nos aclaremos, tipo test de gestación, ¿no? Con 2 rayitas y ya está. Se hace también con una muestra nasofaringea. Si realmente se confirma el estudio que han presentado ellos, que nosotros ahora mismo estamos en fase de comprobar si es real aquí en Murcia, si realmente es así, realmente va a ser una cosa muy importante porque prácticamente se puede hacer en cualquier sitio, centro de salud, hospital, urgencias, planta, donde fuere. En 15 minutos vas a tener el resultado de una PCR. Si tiene realmente esa especificidad, esa sensibilidad, va a ser una cosa pues realmente muy importante y no tan cara como está siendo hasta ahora las PCRs, que estamos pues gastando mucho dinero en esto, que sí que es necesario sin duda, pero que se puede abaratar mucho el coste de tener el resultado en tiempo y en dinero. Sí, bueno, solo una corrección, Pascual, permíteme. No es PCR, este tipo de técnicas son técnicas de detección de antígenos, lo diré, no son PCR. Sí, es bueno, lo mismo que pero que hablaba, más o menos la técnica similar, pero que no es... No, bueno, es una técnica de detección de antígenos que es parecido a la prueba de embarazo, que te da un resultado en 15 minutos y que, como tú dices, pues tiene una alta fiabilidad y que yo creo que pronto en la Comunidad de Madrid lo estableceremos como método rutinario para el diagnóstico en atención primaria en urgencias hospitalarias, porque nosotros ya hemos completado esos estudios de validación y la verdad es que tanto el valor predictivo negativo como positivo son muy altas. Quizá, Juan, nos podías contar en qué perfil de pacientes pueden ser útiles estas técnicas antigénicas que, como digo, yo creo que debemos pasar a la práctica clínica habitual porque nos dan un resultado en 15 minutos a pie de cama del paciente. Eso es muy importante en primaria. Nos va a descargar de los pacientes que muchas veces vienen desde primaria buscando ese diagnóstico, pero además para las urgencias nos facilitan un diagnóstico muy rápido, lo que también acorta el periodo de toma de decisiones, ¿no, Juan? Primeros 5 o 7 días alrededor del inicio de la infección. Yo añadiría los 2 días previos, en el caso de que se pueda deducir, o los 5 días, 7 días posteriores al inicio de infecciones. Los pacientes ideales, el entorno ideal
Además, entiendo yo todos los problemas que hay en atención primaria, la carga que están teniendo ellos y la que estamos teniendo nosotros es tremenda, es a pie de paciente, porque así nos espera y además se agiliza todo lo que se pretende con el diagnóstico precoz, se cumpliría además con lo que es la normativa del Ministerio, paciente paucisintomático o oligosintomático con resultado inmediato. Paciente de perfil, digamos, leve potencialmente de atención primaria y en los servicios de urgencias exactamente lo mismo, con un perfil parecido al que sea atención primaria en el caso de que lo veamos en el hospital, y luego los pacientes con un perfil un poquito más leve moderado, exactamente lo mismo. En el caso de que el paciente requiriera ingreso, si merece la pena completar, en el caso de que sea negativo, si sale positivo, no hace falta hacer más pruebas, en el caso de que salga negativo se completa con una PCR para aumentar el grado de seguridad, sobre todo en colectivos cerrados. Haría lo mismo en colectivos cerrados, en pacientes o en cuidadores que cuidan a pacientes ancianos en domicilios y en colectivos cerrados como residencias, cárceles, centros sin hogar, albergues, etcétera. Completarlo, pero si no, directamente el estándar Gold de diagnóstico y de agilidad de diagnóstico, en mi opinión, va a pasar por las pruebas de antígenos. Sería interesante que se normalizara eso y que se aceptara por parte, porque además ayer oíamos a responsables del Ministerio, creo que fue la Secretaría de Estado, que están testando con grupos de Carlos III y con determinados hospitales, entre ellos Ramón y Cajal, el clínico, y hay otros en varios de la geografía. Los resultados son muy buenos, hay un 98% de concordancia con el tema de la PCR, con lo cual quedaría luego la PCR, que además daría una agilidad enorme también a los propios laboratorios y para otras partes del sistema importantísimo. Estamos en cantidades ya y además en una tasa de incidencia que hace que la sensibilidad en este tipo, y hay un congreso reciente publicado, es una imposición ya. La pandemia, insisto, lo he dicho antes, no podemos esperar que el virus y la pandemia se adapte a nosotros. Nos tenemos que aprender a la pandemia, evidentemente, con la mayor carga técnica científica posible, y en este caso yo creo que en estos meses ha evolucionado bastante. Está ya aprobado por entidades internacionales como FDA, la Agencia Europea no pone ningún reparo, y como dice Juan, en la Comunidad de Madrid va a ser una realidad, ya sea una realidad prácticamente asistencial en su manejo. Sí, el documento del Ministerio todavía limita los antígenos a estudios de investigación, pero indudablemente eso va a cambiar y tiene que cambiar pronto, porque la evidencia muestra la gran utilidad que pueden tener en la práctica clínica diaria, y seguro que el Ministerio, en cuanto acabe su evaluación, cambia esa normativa. Por terminar esta primera fase de la discusión, que quería centrarla en aspectos organizativos, hay un par de preguntas que nos hacen llegar y que se las transmito al doctor Pascual Piñera. La primera hace referencia a si son eficaces los mecanismos de vigilancia que se han establecido para garantizar los EPIs en este momento, y que sean conformes a las indicaciones de uso que tienen, a las necesidades de uso que tenemos, y si tenemos suficiente stock. Eso por un lado, y por otro lado también le preguntan al doctor Pascual si conoce la situación, si se sabe cómo se encuentra España en relación a otros países en relación con la ocupación hospitalaria en cama convencional y en UCI actualmente. En relación con el tema del EPI, yo creo que evidentemente hemos avanzado mucho y estamos bastante en niveles que podemos considerar adecuados a la situación que estamos viviendo y a la situación que vamos a vivir. Yo a nivel Murcia, como parece que somos 17 países, a nivel Murcia sí te puedo decir que ahora mismo me consta que el Servicio Murciano de Salud ha hecho una compra de EPIs para que, si a partir de mañana no nos suministran nada, podamos tener 2 meses suficiente material como para no tener problemas, ¿no? Supongo que todas las comunidades habrán hecho algo similar. No creo que haya sido Murcia modelo único, evidentemente. Y yo creo que a este nivel, pues evidentemente no estamos con la necesidad que tenemos. A nivel de otros países, en la segunda pregunta respecto al tema de camas, estamos probablemente en una situación muy similar a otros países en el tema de necesidad de camas, probablemente un poquito peor. Según donde miremos, si miramos al norte, si miramos a Europa, probablemente estemos un poco peor, pero si miramos al oeste, miramos a la zona de lo que es América, toda América, Latinoamérica y Sudamérica, pues evidentemente vamos a estar mucho mejor que ellos, porque ellos están en la primera hora de la pandemia y están en pleno, prácticamente muchos países todavía en pleno pique, algunos descendiendo, pero sí estamos bastante mejor que ellos. O sea, no estamos en el mismo momento la parte oeste, o sea, la parte de lo que es toda América, que la parte que es toda Europa, ¿no?
Nos llega otra pregunta para que aclaremos el tema de la PCR en 15 minutos, con más del 90% de fiabilidad. ¿Es antígeno? ¿Es un test antigénico? Es antígeno, una inmunocromatografía que se hace, como has dicho, Pascual, por la misma toma nasofaringea, aunque las torundas pueden ser distintas a las utilizadas en son diferentes. PCR, pero que es un test antigénico que efectivamente tiene una fiabilidad mayor del 90% y nos da un diagnóstico del paciente a pie de cama. Y son métodos diagnósticos que se pueden emplear en atención primaria o urgencias sin necesidad de un laboratorio de microbiología. Una última pregunta de aspectos organizativos que nos hacen llegar, se la voy a trasladar a Juan González Armengol, y es respecto a los hospitales COVID. Nos trasladan si cree que el dejar un centro hospitalario solo para atención de COVID, tanto de los pacientes que precisen ingreso en habitación convencional como ingreso en UCI, puede ayudar a que el resto de los hospitales mantenga la actividad normal de atención a pacientes no COVID, ¿no? Yo creo que también eso es una de las grandes diferencias que estamos viendo en esta segunda oleada. En la primera oleada, según subía el COVID, la patología no COVID iba desapareciendo. Ahora mismo la patología no COVID se está manteniendo a pesar del incremento de los diagnósticos de COVID. Plantean el dejar un centro hospitalario para la atención solo de COVID y que el resto puedan seguir funcionando de manera habitual. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Depende de las cifras en las que te muevas, teniendo en cuenta que en cualquier centro hospitalario la mentalidad potencial COVID es alta y te encuentras mucho diagnóstico positivo, incluso cuando estás viendo a pacientes potencialmente no COVID en los circuitos de urgencias, eso ocurre. Cuando hacemos ingreso hay un porcentaje que no es muy grande, que sin sospecharse COVID luego lo tienen. Es muy complicado porque hay un factor que además fue limitante también en la primera parte y por eso es muy importante los hospitales de campaña porque tenían perfiles y poder trasladar muchos pacientes, que es el transporte sanitario. Es una cosa muy importante. Sí que vería, de otra manera, probablemente, centros en un momento dado se puedan habilitar si se altera la dinámica normal, y es verdad, yo comparto, o sea, el éxito, lo fundamental ahora mismo en esta fase de pandemia, con todo lo que hemos aprendido, es muy importante, aunque significa una sobrecarga de trabajo y es la actividad no COVID, se debe ver lo menos alterada posible, teniendo en cuenta que ya se ve alterada, y eso es un reclamo que por lo menos algunas sociedades hicimos al Ministerio y a todas las comunidades. Debería haberse hecho una reorientación de todo lo que es la programación de listas de espera diagnósticas y quirúrgicas adaptadas a la evolución de la pandemia, porque ya no estaba al mismo funcionamiento, estando en niveles bajos ahora de transmisión, estando en niveles mayores también. Probablemente pacientes no COVID, pongo un ejemplo, el brote de Lérida se trasladó en pacientes de UVI no COVID precisamente hasta las unidades de cuidados intensivos. Pero si tú tienes, por ejemplo, una entrada relativamente como 30, 20, 10, 15 pacientes al día en distintos hospitales, como puede estar ocurriendo ahora en distintos hospitales de la geografía española, ese planteamiento yo lo veo bastante inviable, porque logísticamente es muy complicado. Y teniendo en cuenta además que todos los centros de gasto, y añado una cosa que ha comentado Pascual, por definición la reserva logística, la reserva estratégica debe estar implementada, lo dice la ley. No es un deseo ni es una opción, debe ser así. Y todos los hospitales deben estar, y todos los centros de gasto, no todos los hospitales, centros de salud, etcétera, tienen que estar adaptados a doble potencial, doble circuito, doble funcionamiento en relación con la propia pandemia. Así viviremos durante 4 meses. Otra cosa es que se decida de distintos hospitales se agrupe determinado tipo de actividad quirúrgica, no quirúrgica, diagnóstica incluso, en otros entornos, precisamente para que no haya una mora mayor de la que ya está viendo, se ha acumulado estos meses, de otro tipo de actividad sanitaria, tanto diagnóstica como terapéutica. Muy bien, muchas gracias, Juan. Quiero pasar ahora a la parte más clínica. Aquí ya voy a pedir también la intervención de Javier y de Rafael, al que les haré algunas preguntas respecto a los modelos que han presentado. Pero me gustaría empezar con una pregunta que nos llega para el doctor Pascual, como coordinador de SEMES respiratorio, y que nos interrogan sobre si la dificultad para iniciar ventilación no invasiva en urgencias durante la epidemia, debido al riesgo de transmisión aérea, ha podido tener un impacto en el manejo de los pacientes, tanto de los no COVID como de los COVID, y cuál puede ser la solución a este problema. Vamos a ver, sabemos que la ventilación mecánica no invasiva es generadora de aerosoles en general, ¿no?
y sabemos que la transmisión del COVID por aerosoles ha sido mayor, ¿no? Hemos tropezado también con el problema de la protección. Yo creo que ahora mismo lo que deberíamos hacer básicamente es, si hay que realizar ventilación mecánica no invasiva a los pacientes con COVID, primero protegernos, segundo intentar buscar pues un habitáculo que probablemente en todos los servicios de urgencia debería haber o deberíamos haber intentado proporcionar, en el cual el paciente pueda estar relativamente aislado, al menos paredes cortinas. Segundo, usar las tubuladuras y los filtros adecuados para intentar que la expansión del virus sea la menos posible. También se ha demostrado, y hay estudios que dicen que con ventilación mecánica no invasiva, más de 1,5 metros no llega los efluvios, o sea, el virus a ser contagioso. Y luego la tercera, y lo más importante de todo, es protegernos, y si estamos con un paciente con ventilación, usar una FFP3, que es lo que debemos usar en este tipo de situaciones. FFP3, nuestra mascarilla, nuestra bata, todo lo que debamos hacer a nivel de EPI. Pero yo creo que hoy en día no es un factor limitante. Lo ha podido ser en un pasado, aunque me consta que si se ha tenido que ventilar al enfermo, se ha ventilado protegiéndolo de forma adecuada, buscando el recurso adecuado, la situación adecuada, por lo menos en lo que yo conozco, y evidentemente hoy en día no hay excusa ninguna para no ventilar a un paciente, hacer una ventilación mecánica no invasiva a un paciente que lo requiera. Muy bien, muchas gracias, Pascual. Pues quiero hablar, porque me interesan mucho estas ponencias sobre el tema de las altas seguras, ¿no? Y estos modelos que habéis utilizado, tanto el de Javier como el de Rafael en sus respectivos hospitales. Creo que una de las claves en esta segunda oleada es intentar guardar un equilibrio entre las altas y los ingresos. Si no guardamos ese equilibrio, evidentemente vamos a volver a la situación de marzo y abril. Claro está que ese equilibrio hay que guardarlo con seguridad, y lo que no podemos es dar altas inadecuadas, pero también debemos protegernos de dar ingresos innecesarios que consumen recursos, que al final acabamos con los recursos, y el paciente, cuando no hay recurso de cama, ya sabemos dónde queda en el servicio de urgencias, y volvemos, o podríamos volver a la situación de marzo o abril, de la necesidad de expansión. Por eso creo que es muy interesante estos modelos que habéis presentado, modelos que, por las cifras que habéis dado, se comportan con seguridad y que permiten dar altas precoces en pacientes, no solo en pacientes sin neumonía, sobre todo lo que me interesa es en aquellos pacientes con neumonía. Y empiezo contigo, Javier, si te parece, y te quiero hacer una pregunta muy concreta. Has presentado bueno, la justificación de por qué cogisteis las variables que aplicasteis, y quería hacerte dos preguntas. Si ahora, en esta nueva oleada, habéis hecho alguna modificación en este protocolo que habéis hecho, o pensáis que tiene la suficiente fortaleza para continuar con él. Evidentemente ha demostrado fortaleza en cuanto a seguridad, pero no sé si con algún cambio que podéis introducir incluso podráis incrementar el número de altas. ¿Habéis hecho algún cambio o pensáis continuar de la misma manera? Pues efectivamente, para esta segunda oleada hemos hecho algunos cambios. En primer lugar, en la primera oleada todo lo que dimos de alta con neumonía iba al mismo grupo, que era de seguimiento ambulatorio telefónico. Precisamente como hay un subgrupo que son esos pacientes definidos por el Ministerio o con criterios muy parecidos, sabemos que esos pacientes tienen una muy buena evolución y que se pueden manejar incluso sin ningún tipo de seguimiento. Entonces ahora dividimos a los pacientes en pacientes con criterios de ingreso, pacientes que consideramos de bajo riesgo para manejo con seguimiento telefónico, y pacientes que hemos denominado de muy bajo riesgo, que directamente, aunque tengan neumonía, consideramos que se pueden ser manejados directamente por la atención primaria. Además, lo que hemos definido son esos criterios mayores, que son más o menos los mismos, aunque, por ejemplo, el dímero D lo hemos eliminado porque hemos visto que para el tipo de pacientes que manejamos, el dímero D no aporta un valor pronóstico, que no quiere decir que no lo tenga, pero no lo tiene al nivel de las neumonías sin insuficiencia respiratoria, que sigue siendo el criterio o el eje clave para el manejo de los pacientes ambulatorios, sobre todo cuando el Remdesivir y cuando la dexametasona, cuando los fármacos que están apareciendo están poniendo el punto de corte en la hipoxemia. Entonces yo creo que es importante que la hipoxemia siempre se maneje, por lo menos inicialmente, en el hospital.
los pacientes que tienen criterios mayores ingresan, los pacientes que tienen criterios menores se manejan ambulatoriamente. Y en ese sentido, pues a nosotros nos ha dado tranquilidad nuestra experiencia o cosas que hemos analizado. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con más de 10 días de síntomas, 10 o más días de síntomas, que no tengan una neumonía grave en el momento de la valoración, es muy improbable que evolucionen negativamente, porque ya están en una fase en la que o han empeorado y se están poniendo muy malos, con lo cual sabes que tienes que ingresarlos, o ya están en una fase de efervescencia. Entonces, no tuvimos ningún reingreso en pacientes con más de 10 días y no tuvimos ningún reingreso, y de esto ya se ha publicado también algo, en pacientes con recuentos de eosinófilos de 200 o más células, que probablemente porque la recuperación de los eosinófilos que ya se ha visto, pues también predice una buena respuesta, ¿no? Entonces, sabemos que son criterios que apoyan el manejo ambulatorio, que no son ni criterios mayores ni menores, pero que pueden dar una seguridad extra. Y al revés, lo que vimos es que pacientes con neumonía que en el momento de la valoración de urgencias tenían 38 de temperatura o más, una fiebre franca, no febrícula, esos pacientes reingresaron casi un 40%. Entonces, un paciente con neumonía y fiebre en el momento de la valoración, yo creo que no hay que manejarlo ambulatoriamente de entrada y a lo mejor mantenerlo en observación para ver hacia dónde va, pues también. Entonces, no son criterios que hemos añadido como criterios mayores o menores, pero sí como, digamos, modificadores a la hora de tomar una decisión. Y con eso, además, ahora hemos conseguido muchos más pulsioxímetros y el seguimiento ambulatorio lo estaremos haciendo con pulsioxímetro para todos los que seleccionamos de seguimiento desde el hospital. Vale. Rafael, a ti te quería preguntar sobre cómo habéis seleccionado las variables que estáis utilizando en la calculadora. ¿Qué metodología habéis utilizado para seleccionarlas? Pues utilizamos un ensayo multivariante en el que cogimos las variables más frecuentes en el servicio de urgencias y cogimos los primeros pacientes que los que fuimos viendo y los fuimos adaptando a cuáles se repetían en los criterios de ingreso de los pacientes que seleccionaban en el servicio de urgencias. Además salió la aplicación que utilizaron en China, en el que se veían los factores de riesgo de mortalidad y los comparamos con los que estamos utilizando y prácticamente eran los mismos. Y la verdad es que la aplicación que utilizamos nosotros, aparte de ser algo rápido y objetiva, nos ha permitido estratificar bastante aceptablemente a los pacientes con un criterio de ingreso o con una alta con cierta seguridad. Si bien es cierto, nosotros hacemos luego un seguimiento telefónico, pues hubiese que reingresar, pero en general los reingresos han sido muy poquitos. Y las variables utilizadas, pues ya digo, utilizamos un ensayo multivariante, o sea, un análisis multivariante en el que cogimos las más frecuentes y las que más se asociaban a mal riesgo del paciente ingresado. Vale. Quería preguntaros a los dos, una última pregunta para los dos, porque hay un tema que me preocupa en estos modelos, que son los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y no sé si estos modelos se pueden aplicar a ellos, ¿no? Como también me preocupa otro tema, que es el paciente VIH, ¿no? El paciente VIH, hay diferentes, VIH y hepatitis son dos modelos parecidos que han salido en muchas publicaciones en que estos tipos de pacientes pueden tener un peor pronóstico. Y especialmente el VIH me preocupa porque hay una gran cantidad de enfermos que no están diagnosticados. Hay un infradiagnóstico en España, hay muchos pacientes, alrededor del 20%, que no conocen su estado serológico. Y si asumimos que los pacientes VIH tienen un peor pronóstico, y yo no sé, conociendo estas cifras de infradiagnóstico, si merecería la pena hacer un estudio serológico de los pacientes que acuden por COVID para descartar la infección por VIH. Probablemente esto en urgencias no vamos a obtener el resultado, pero sí podemos obtenerlo durante la estancia hospitalaria del paciente o durante el seguimiento telefónico del mismo. No sé, estas poblaciones más especiales o este riesgo en pacientes VIH, si lo habéis tenido en cuenta en vuestros modelos. Bueno, en nuestro caso concreto hemos considerado el VIH como una de las comorbilidades que había que tener en cuenta, pero no hemos analizado a posteriori. De verdad que en nuestra serie hemos tenido muy poquitos casos de pacientes con VIH conocido. Si efectivamente, como dices, es un paciente no diagnosticado, pues obviamente en el momento de acudir a urgencias no podemos considerarlo. Respecto de los inmunodeprimidos, sí, porque uno de nuestros hospitales es un hospital que tiene un servicio de oncología muy potente, muy frecuentado. Tenemos muchos pacientes inmunodeprimidos asociados a la enfermedad oncológica y es una de las variables que hemos considerado. De hecho, en la primera versión no lo recogíamos, pero en la versión actual estamos recogiendo para calcular el índice de neutrófilo linfocito y valorar la presencia, el
volumen de linfocitos, la cantidad neta de linfocitos en relación al pronóstico. Todavía no hemos analizado eso, pero estamos recogiendo esa variable para analizarla. Vale. Javier, 20 segundos. Sí, decir dos cosas. Por un lado, de 1000 neumonías que diagnosticamos, no hicimos serología VIH a todos y ninguna salió positiva, es decir, que hay VIH por ahí, pero que no es tanto como nos parece en este tipo de pacientes. Y luego que es que hay muchos tipos de inmunosuprimidos. Tenemos poca experiencia con este tipo de pacientes, pero un VIH con una buena situación inmunovirológica, alguno hemos manejado ambulatoriamente y ha ido bien, no es lo mismo que un paciente con 200 CD4 o una inmunosupresión severa, no es lo mismo un biológico. Absolutamente de acuerdo contigo. Además, no, por eso decía lo de la infección oculta, porque me preocupa más la infección oculta que el paciente ya diagnosticado, que cuando reciben tratamiento antirretroviral, pues evidentemente están bien controlados y probablemente el pronóstico sea igual. Perdona que te corte, pero es que tenemos que ir acabando y sí me gustaría hacer una pregunta a José Antonio, una pregunta muy concreta, a ver si me puedes responder muy deprisa, y es la gravedad de los niños. ¿Cómo evalúas o cómo habéis, qué impacto ha tenido el COVID realmente en los niños que habéis valorado? Bueno, pues la verdad que la mayoría de las infecciones en los niños tienen un buen pronóstico, nada que ver como en los adultos. Por lo tanto, pues es un escenario completamente distinto. Muy pocos de ellos necesitan cuidados intensivos y sobre todo ha sido por el síndrome inflamatorio que se vio en abril y se está volviendo a ver algunos casos ahora mismo. Pero en general los niños son mucho más leves. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Hemos cumplido con el tiempo. Gracias a la audiencia por su participación, por las preguntas que nos han llegado y espero que sigáis con atención al Congreso porque sin duda está siendo de máximo interés. Gracias a todos por vuestra participación y un cordial saludo desde SEMES. Muchas gracias. Nos vemos, un placer.